buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. En el curso de las últimas horas ha terminado por estallar una crisis que estaba latente desde hace 2 semanas, que había venido germinando en el seno de la Policía Nacional, una institución fundamental para la cohesión de nuestra sociedad y la lucha contra la delincuencia, así como la investigación de los casos de corrupción en coordinación con la Fiscalía. Hemos escuchado decir cosas a los altos jefes policiales que creo que no tienen precedentes. El número 2 de la policía denunciando que se habían vendido ascensos por $25.000 y el presidente de la República no tomaba decisiones. Pese a que el ministro del Interior, el ex fiscal Avelino Guillén, había hecho patente que él no seguiría con un juego de una complicidad cuyos alcances no conocemos por ahora. Finalmente renunció Avelino Guillén, lo cual precipitó la renuncia de la primera ministra Mirta Vázquez, y solamente después de producida esta, el presidente dijo que, como había anunciado hace varias semanas, procedería a una renovación y a una conformación nueva de su gabinete ministerial. No conocemos todavía con qué lineamientos ni con qué personas, pero la situación es que es el tercer primer ministro que renuncia y es el tercer ministro del Interior que renuncia también. Todo esto, naturalmente, es tanto más chocante que nuestro país está en una situación económica precaria y estamos tratando de acelerar la vacunación, y para eso se necesita poner todas las energías en eso. Para comprender los alcances de esta crisis, si posible, su origen y sus consecuencias, hemos invitado a 2 personalidades conocidas por su agudeza de observación, pero también y sobre todo por su experiencia desde dentro en el Estado. Por una parte, Pedro Cateriano, que ha sido primer ministro en varias oportunidades, autor de un libro reciente, Sin Anestesia, lucha por la democracia en el Perú durante 10 años, y Carlos Basombrío, que ha sido ministro del Interior y que es actualmente analista y consultor. Pedro Cateriano y Carlos Basombrío, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, señor Basombrío. Buenas noches, señor Carvalho, señor Cateriano. Muchas gracias por estar acá. Pedro Cateriano, ¿cómo explicaría usted a personas que no siguen la actualidad peruana, a observadores extranjeros, lo que ha originado esta crisis? ¿Cuál es la causa profunda de esta situación? La renuncia del ministro del Interior, seguida de la renuncia de la primera ministra. Es la conducta del propio presidente. Él anunció libremente, o declaró, mejor dicho, que no leía periódicos, que no veía televisión y que tampoco escuchaba la radio. Y también por propia boca del ministro del Interior hemos tomado conocimiento que durante días no despachaba con él. Entonces, ¿cómo gobierna el presidente Castillo? ¿Con quiénes alterna? ¿Quiénes le proporcionan la información si él está tan ido de la realidad? Yo creo que esta es una de las cosas más graves, sobre todo porque el propio ministro Guillén el día de hoy ha declarado que él considera que prácticamente el presidente Castillo está secuestrado. Entonces esta es una situación sumamente delicada y creo que pocas veces vista. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Quién va a reemplazar a la primera ministra que ha estado absolutamente ausente durante esta crisis? ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Cómo toma las decisiones? Creo que eso es lo más grave en este contexto. Acá nadie está cuestionando la legitimidad del presidente Castillo, nadie tampoco está inventando las imputaciones, son sus propios colaboradores y él mismo, ante los medios de comunicación a los cuales ha dado entrevistas, quien ha dado a conocer su peculiar estilo de gobernar.
en donde prueba su nulo conocimiento jurídico. Con espanto hemos apreciado cómo, por ejemplo, ha pretendido ceder el mar a Bolivia, violando claramente el artículo 32 de la Constitución. Estos días también nos han permitido constatar que el presidente no ha leído la Constitución, creo que ni siquiera la ha hojeado. Y esto nos preocupa más porque él pretende liderar todavía la convocatoria a una asamblea constituyente violando el orden constitucional. Él no ha sabido interpretar los resultados de las elecciones. Él no ganó abrumadoramente. Él no obtuvo un mandato popular claro para hacer la revolución con el pueblo, como él dice. En la primera vuelta apenas obtuvo el 12-14%. Más votos en blanco y viciados existieron de los que el presidente Castillo obtuvo. Entonces, el presidente tiene que ser consciente que recibió un mandato para elegirlo como presidente, pero a nivel parlamentario no recibió ese apoyo popular. Por esa razón no obtuvo su partido político Perú Libre la mayoría parlamentaria que él y el señor Cerrón deseaban para hacer una revolución en el Perú con un tufillo cubano o venezolano. Y ese es otro de los problemas que tiene el presidente Castillo, comprensible, porque él dice que no ve televisión, repito, que no lee periódicos, que no escucha la radio, que no entienda la realidad. Ya no solo son prejuicios ideológicos y políticos, sino una manifiesta ineptitud mediante la cual él está construyendo su cercanía al abismo. El día de hoy hemos podido también constatar cómo personas de la izquierda llamada democrática o algunos que la califican como caviar, ha marcado distancias con él. Es decir, el presidente, además de haber sido el protagonista de esta crisis política, se está quedando en una situación de orfandad muy preocupante. Carlos Bassombrío, su punto de vista sobre estos temas, por favor, las renuncias y la situación política en la que el presidente de la República queda. Bueno, en primer lugar, coincidir básicamente con todo lo que ha dicho Pedro Cateriano. Creo que en esta crisis y en todas las que hemos tenido, el punto nodal donde hay que ir es arriba, Pedro Castillo. Y eso es una característica especial de la vida política, porque muchas veces las crisis son generadas por, digamos, ministros, funcionarios, y es el presidente el que las resuelve. En estos casos, en este gobierno, la contundencia de que es el foco de la crisis del presidente, creo que es lo más llamativo y lo más grave. Una segunda característica de lo que estamos viviendo es que no ha necesitado a la oposición, básicamente, casi ninguna de las crisis. O sea, la oposición no ha necesitado desarrollarlas, potenciarlas, porque ha sido él, usualmente, el que con su no hacer, con su desgobierno, con su poca capacidad para resolver problemas y tomar decisiones, las que ha generado esas crisis. Creo que estamos ante un momento nuevo, porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que las 3 entrevistas que tuvo Pedro Castillo, especialmente la última, como sabemos todo, lo han, como salió una caricatura de Carlín en La República, lo han dejado desnudo, han dejado desnudas sus limitaciones y ha generado, creo que en muchos sectores, una pérdida de respeto a su persona. Por supuesto que él ha alimentado con afirmaciones totalmente desconcertantes como mar para Bolivia,
como yo no sé gobernar y estoy aprendiendo y el país es mi... y todas las cosas que hemos escuchado, pero el punto ahí medular, creo yo, es que ha destruido lo poco de imagen que le quedaba. En el caso de la policía, creo que el daño que se le está haciendo a la lucha contra el delito se manifiesta por el lado de la corrupción, el hecho nomás de que haya acusaciones de venta de cargos de coronel para general y de que haya, se habla de 1.600 casos en los que suboficiales habrían pagado 5.000 soles cada uno para ser trasladados a unidades más rentables. Todos los que conocen la policía saben a qué me estoy refiriendo con las unidades más rentables, que es donde se puede corromper con mayor éxito y obtener mayores beneficios. Creo que otro elemento es muy preocupante, que ya está consumado, es el desmantelamiento de la DIVIAC, una unidad de élite responsable de las más grandes batallas contra el crimen organizado y la corrupción en el Perú en los últimos años, y que ahora está muy mermada, donde hay sospechas de que se hizo para proteger gente vinculada al gobierno, pero también a personajes vinculados al Congreso, etc. Creo que la crisis es muy grave porque ahora se viene la necesidad de tener un nuevo gabinete. Y creo que es cada vez más difícil que gente valiosa, honesta y con capacidad de encargarse de la función pública en el contexto de un presidente que no lo puede hacer, pueda aceptar un cargo en su gabinete. Por supuesto que ministro siempre va a haber, siempre hay gente que quiere ser ministro. El punto es si logrará armar un gabinete que le diga al país: bien, acá hay una rectificación, acá hay algo que rescatar. Tengo la impresión que eso es muy poco probable. Y viendo más bien entrar al señor Bellido, a otros personajes de Perú Libre, a la señora Portolatino, creo que podría estar negociándose un reagrupamiento, un volver al nido, digamos, con el argumento de que ya ves para qué te saliste y pagaste las consecuencias. No digo que ello vaya a suceder, pero tampoco se puede descartar. Sí. Y eso sería fatal para el país y, por supuesto, creo que ya al final de un gobierno que ya no da más. Pedro Cateriano, creíamos que habíamos visto todo en materia de corrupción en el Estado y, sin embargo, estamos acá ante sospechas, por decirlo de una manera suave, graves. Lo que ha dicho el señor Guillén, que como usted lo ha hecho notar, no es un adversario, ha sido un colaborador eminente en su calidad de ministro del Interior hasta el día de ayer. Lo que ha dicho es que el presidente quería sacar al general Parra, y el número 2 de la policía. Y eso él lo definió como el punto de quiebre. No puedo transigir con esto porque la motivación para sacar este alto general no es honesta y responden a intereses que no voy a convalidar. Estamos ante una alerta de corrupción en el núcleo del Estado y de la política de lucha contra la delincuencia y la corrupción gravísima. Sin duda alguna, si a eso además le sumamos cómo el presidente Castillo, con el apoyo de su abogado, claramente han obstruido la acción de la justicia, bloqueando las tareas del Ministerio Público en el escandaloso caso de los $25.000 en efectivo hallados en el baño del señor Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. Que dicho sea de paso, ayer también la prensa ha denunciado otro acto de corrupción en donde se ha dado el lujo de organizar una fiesta para su hija con un costo de 100.000 soles. Todo esto, Fernando, además ha conducido a que parlamentarios que han venido actuando con prudencia ya coloquen nuevamente en la agenda de discusión política
el tema de la vacancia, pedidos de renuncia, que son consecuencias, repito, de la impericia e ineptitud del propio presidente Castillo. Entonces debemos preguntarnos, ¿el país va a resistir esta permanente situación de alarma gubernativa? Porque ciertamente si continuamos así, con esta alta rotación de ministros de Estado, de presidentes del Consejo de Ministros, no solamente el presidente está traicionando sus promesas de gobierno de gobernar para el pueblo, sino que está conduciendo al país a una situación política y económica sumamente peligrosa. Carlos Basombrío, respecto de la corrupción y la policía, lo que ha dicho Avelino Guillén, además de tener una significación política mayor, realmente da frío en la espalda, porque él ha dicho que todas estas, ¿cómo decirlo?, maniobras para neutralizarlo a él se venían produciendo las últimas 2 semanas mientras se estaba preparando golpes importantes contra el crimen organizado en el Perú. Lo que ha dicho el señor Guillén es que hay fuerzas oscuras que el señor Castellano ha interpretado, que han secuestrado al presidente de la República, pero por otra parte están impidiendo reducir la criminalidad organizada y la corrupción. Explíquenos cómo usted, que conoce el sector, porque ha sido durante largo tiempo ministro del Interior, percibe eso. ¿Cómo recibe usted lo que ha dicho Avelino Guillén? A ver, el concepto de secuestrado que ha planteado el señor Cateriano me parece bien interesante. Le añadiría que según el ministro Guillén, está secuestrado por fuerzas que están peleadas entre sí. No solo de gente muy poco relevante para considerarlos buenos influencias, nombres que uno jamás ha escuchado y que tienen que ver con que tampoco han tenido una vida pública mayor, sino que están enfrentados entre sí. El tema del secretario general de Palacio, que está en medio de un torbellino, es también bastante representativo de eso, porque todo parece indicar que están peleados el secretario general con el subsecretario general, el jefe de asesores, etcétera, y todos ellos son los pocos que aparentemente, además de sus sobrinos, influencian realmente en el presidente, y eso da escalofrío, ¿no? Da escalofrío de en qué manos está el país. En cuanto al tema del crimen organizado, hay varias unidades de la policía que han desarrollado capacidad institucional en equipos de élite para luchar contra el crimen organizado de una manera bastante exitosa cuando se les deja trabajar. Me refiero a los grupos de élite de la Dirandro, me refiero a algunas unidades de la Dirincri y me refiero a la DIVEAC, por supuesto. Lo que está sucediendo, y lo grafica hoy día en una entrevista el fiscal coordinador de crimen organizado, que señala que ya no tiene con quién trabajar en la policía. Las unidades policiales están, digamos, mermadas, no tienen suficientes efectivos, suficiente capacidad para actuar, y eso es intencional. O sea, el señor Gallardo y el presidente de la República, quizás si se informara, el general Gallardo sabe que estas organizaciones son claves en la lucha contra el crimen organizado, que es parte importante de la explicación de la inseguridad ciudadana que vivimos. Y deciden desmantelarlas, quitarles a sus mejores oficiales, en algunos casos pasados a dirigir unidades de tránsito en algunas ciudades. Eso es intencional. Eso se está haciendo con un propósito determinado, a mi juicio, es mi opinión, que es proteger a las personas que son investigadas de corrupción y que en muchos casos tienen que ver con la situación del partido que llevó al poder
al presidente Castillo, que tienen que ver con hechos ocurridos en Palacio de Gobierno, y que esto no es una casualidad, no es un error, sino que tiene una orientación definida. Y esa no lucha contra el crimen organizado, tanto en su dimensión de corrupción como en su dimensión de extorsión, etcétera, tiene un costo para el país muy grande que conforme pase el tiempo se va volviendo más importante. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir a una breve pausa. Por favor, retenemos esa frase terrible que ha pronunciado usted. Todo esto no es un error. Hay una lógica que está al servicio de la protección de personas investigadas por crímenes y por delitos y por corrupción. Yo les ruego que después de la pausa tratemos, por favor, de analizar cómo salir de este empantanamiento, creo que la palabra nunca mejor usada, pantano. Y quisiera saber quién sale beneficiado de acá. Quizás podemos comenzar con la pregunta: ¿quién puso a Gallardo en el puesto desde que ha hecho estas cosas que nos ha dicho el señor Basombrío, como desmantelar de facto a un servicio especializado como la DIVIAC? ¿Cómo llegó Gallardo ahí? ¿Quién lo reemplazó? Y luego la pregunta política: ¿quién va a salir beneficiado de esta reunión? ¿Hacia dónde se va a voltear el presidente para buscar crear una nueva correlación de fuerzas que lo proteja políticamente a él? Escucharemos a Pedro Cateriano y Carlos Basombrío después de una breve pausa. Estamos conversando con el ex primer ministro Pedro Cateriano y el ex ministro del Interior Carlos Basombrío, que nos han hecho algunos alcances para entender la naturaleza de la crisis que ha llevado a la salida del ministro del Interior, Avelino Guillén, y de la primera ministra Mirta Vázquez. Precisando lo que dije equivocadamente hace un instante, y es la segunda primera ministra, mientras que él es el tercer ministro del Interior que abandonan el gabinete. Pedro Cateriano, hemos visto algunos tweets muy provocadores, como de costumbre, de Vladimir Cerrón, diciendo que él ya había prevenido que con estos caviares no se iba a ninguna parte, y es uno de los primeros que ha roto lanzas contra el gobierno, celebrando la salida de Mirta Vázquez, lo cual sin duda hace prever, se puede decir hace temer, que él cuente con que regresará al poder en ese puesto, primer ministro, a alguien mucho más cercano a él. Bueno, objetivamente ese sería el peor escenario, ¿no? Porque si algo ha servido esta crisis política, es también para corroborar la impericia del presidente y su nulo conocimiento del derecho y especialmente la Constitución. Si recordamos la entrevista que le hizo el periodista de CNN en español, cuando le pregunta, bueno, pero ¿qué quiere hacer usted con la constituyente? Él responde: garantizar el derecho a la salud. El periodista le dice, pero eso ya está en la Constitución. Entonces, una persona que tiene este desconocimiento calamitoso de la Constitución, ¿cómo pretende seguir insistiendo en este aspecto de intentar continuar con esta lucha política? Y creo que esa va a ser la excusa de Cerrón para intentar apoyarlo, porque de otro lado no creo que haya mucha gente dispuesta a aceptar en este momento la presidencia del Consejo de Ministros. Por eso Cerrón, el propio expresidente del Consejo de Ministros, Bellido, ya están lanzando arengas con entusiasmo para que retorne, según ellos, al discurso originario con el que ganaron, para usar palabras del señor Cerrón, con el cual su partido ganó y él ganó las elecciones. Cosa que es absolutamente pues irreal, pero en fin. En este contexto, endurecer
una política hacia una izquierda radical lo único que ocasionaría es simplemente acentuar la gravedad de la crisis política. Carlos Basombrío, ¿cómo ve usted las perspectivas de una recomposición de las fuerzas políticas que defienden al gobierno? Porque nos explicaba usted las motivaciones que hay de las fuerzas oscuras de la corrupción, pero políticamente debe haber también quien está esperando pescar a río revuelto. A ver, quería empezar por las dos. La primera pregunta que hiciste, ¿quién puso a Gallardo? Más o menos se sabe ahora por varios informes periodísticos que Gallardo es recomendado por un congresista de Perú Libre como un hombre de confianza, que podía ser de confianza del gobierno. Siempre hay personas que buscan arrimarse al poder para obtener beneficios y en eso no es ajena la institución policial en algunos casos. Va a una primera reunión con él, o por lo menos a la primera que se conoce, tan temprano como el 6 de agosto, a una reunión en Palacio. Algo que es muy llamativo y que ha salido ayer en uno de los programas políticos, que va con una señora, su ex suboficial de la policía, que es proveedora del Ministerio del Interior. Y acá se comienza a encontrar un patrón de visitas de proveedores que ya comienza a ser muy alarmante. ¿Qué hace una proveedora de bienes para la policía en Palacio de Gobierno con el presidente de la República? Si le agregamos que es una proveedora que, entre otras cosas, tiene una investigación de la Fiscalía por ser parte de aquellos que se corrompieron a funcionarios policiales, vendiéndole a precios exorbitados o de mala calidad productos para la lucha contra el COVID, para una institución que ha tenido 400 muertos al menos en ese tema, estamos ante un hecho que se podría clasificar de impactante, por decirlo menos. Ahí empieza la relación con el general Gallardo y queda muy claro de todos los testimonios que se han dado que él propició, o mejor dicho, creó las condiciones para que se pueda ascender a los protegidos de Palacio en el ascenso de coroneles a generales. Cambió el sistema de los puntajes que le dan a la entrevista y lo aumentó por sobremanera para quitarle a otros aspectos de la historia policial del personaje posibilidad de influir. Por eso renuncia al subcomandante de la policía y lo dice con todas sus letras. Entonces, Gallardo ha sido funcional a las cosas que el presidente necesitaba, ha sido artífice, según lo que dicen los diferentes informes, de los cambios de suboficiales que, según dicen esos mismos informes, costaban 5.000 soles, y no queda claro si también del negocio de Pacheco, que también ha denunciado el ex comandante general Bueno, de los ascensos pagados con $25.000. Entonces, esa es un poco la razón de ser de la relación de Castillo con Gallardo, que tiene además alrededor de 15 reuniones sin el ministro Guillén a lo largo de todo este periodo. Una relación muy turbia, ¿no? Muy poco transparente, sí, por usar el adjetivo menos duro. ¿Qué viene? ¿Cómo salir de esto? A ver, ¿qué cosa podría ser un escenario ideal? Que el señor se dé cuenta de que él no puede gobernar así, que no busque a un premier, a una persona fuerte, capaz, que conozca el Estado, que logren armar una agenda básica de algunos temas que hay que priorizar desde el gobierno, ahora que ya queda claro que sus ideas de una asamblea constituyente, todo eso, forman parte de algo que no va a ocurrir en ninguna circunstancia, que ese premier
pudiese nombrar ministros de buena calidad técnica, profesional y honestos, y que el presidente, ya que es consciente de sus limitaciones, cumpla un papel casi protocolar o limitado a temas muy específicos. Eso podría salvar el tema de la continuidad del gobierno. Dicho todo lo anterior, no creo que lo haga. No creo que lo haga. Creo que es claro que él no tiene esa percepción de sí mismo, que no es consciente del problema y por tanto va a insistir en el error. Sea regresando a una alianza con Perú Libre, que le sería costosísima políticamente y económicamente también por el impacto que eso tendría en la economía, ya viene debilitada. O jugando una fórmula intermedia de tratar de conseguir gente de distintos sectores y jugando a que va a ser algo que satisfaga a todos, que por supuesto no va a satisfacer a nadie. Yo veo un escenario muy difícil para el país en las próximas semanas y meses con lo que ya se ha deteriorado, que me parece irreversible, la imagen y el respeto por el presidente de la República. Pedro Cateriano, ¿cuál es el mejor escenario posible? Nos ha pintado algunas crudas realidades sobre movimientos terribles en la policía y su vinculación con la más alta esfera del Estado, pero los países terminan siempre por hallar una salida y el Perú, como usted lo ha escrito en sus libros, ha sobrevivido a cosas peores incluso, ¿no? ¿Cuál es el camino de salida de este empantanamiento? Fernando, sí, hemos sobrevivido a situaciones terribles, pero no creo que en nuestra historia republicana hayamos tenido un presidente de la República tan poco preparado para desempeñar ese cargo tan importante. Yo quisiera destacar, Fernando, también el rol que tiene que cumplir el Congreso. Acá el gobierno no se puede quejar de obstrucción, pero lo que sí tenemos que criticar es la lentitud en la acción política del Congreso. El Parlamento anuncia interpelaciones, invitaciones a ministros, comisiones investigadoras, pero antes de iniciar sus labores caen los gabinetes o renuncian los ministros. Y creo que esto hay que señalarlo con toda firmeza. El cálculo político, los intereses político-partidarios tienen que ser criticados con firmeza. Y creo que partidos que tienen una responsabilidad ante el pueblo deben cumplir con ese mandato recibido. Y el Congreso cumplir el rol de fiscalización al cual está obligado. El Parlamento no puede seguir trabajando de esta forma. Sí, Carlos Basombrío, hay un punto específico que me interesa que usted aclare, es las relaciones que ha mantenido Pedro Castillo con el CONARE, porque el tema ha salido en las entrevistas que él ha declarado recientemente y ha dicho, si hubiera sabido que esas personas habían tenido vínculos con el Movadef, yo no los hubiera nombrado, reconociendo por una parte que sí ha nombrado personas que tenían vínculos y luego afirmando que él no lo sabía y que en todo caso no tenía nada que ver con esos movimientos. ¿Cuánta credibilidad tienen esas afirmaciones? Ninguna. Lamento decirlo, pero cualquier persona que conozca este tema lo puede decir de la misma manera. Ninguna. Y en la hipótesis negada de que él no supiera con quién estaba haciendo activismo sindical y hizo una huelga y luego formaron la continuidad del CONARE con el FENATEP, querría decir que estamos gobernados por una persona que ya no sabe ni lo más elemental, ni aquello que está en su entorno más inmediato. Segundo, él ha continuado su vínculo con el FENATEP, Movadef, estando en el poder y luego de que dos ministros muy vinculados a esa organización cayeran
luego de que él resistiera mucho su caída. O sea que, pero luego ha nombrado, hasta donde entiendo, 14 prefectos con antecedentes documentados de su pertenencia al Movadef. Y ahí el ministro Guillén tiene una responsabilidad muy grande que no se puede soslayar, porque el argumento de que este es un tema del presidente es bastante discutible, porque es un tema de su sector y ha podido decirle al presidente, si usted quiere nombrar a estos prefectos, nómbrelos con otro ministro. Pero ahora tenemos gran parte de la estructura de gobierno interior copado con personas que tienen esas características. Para mí me parece inaceptable, me parece una ofensa a la memoria de las víctimas de la violencia y un riesgo de seguridad para el país. Pedro Castellano, palabras finales, por favor. En este contexto tan grave, lo que queda es exigirle al presidente que cumpla con su rol constitucional. La pandemia acaso evitan las movilizaciones y las protestas, pero va a llegar el momento en el cual la protesta ciudadana se tendrá que ejercer, porque, repito, si el Parlamento actúa con esta lentitud, la ciudadanía tendrá que salir a defender el orden constitucional, la estabilidad institucional y democrática del país. Felizmente aún quedan medios de comunicación que están dando la batalla, y en ese sentido son una garantía para que la gente se informe. Por eso la importancia de que el presidente dé cuenta de sus actos y no actúe de la forma en que se ha venido desempeñando. Es gracias precisamente a las entrevistas que ha dado que hemos empezado a descubrir la pobreza, la podredumbre en la que se encuentra en este momento Palacio de Gobierno. Muchas gracias, Pedro Castellano, muchas gracias, Carlos Basombrío, por los análisis que nos han aportado. Esperemos que pronto sepamos quiénes son los nombrados para ocupar los puestos que han quedado vacantes en la PCM y en el Ministerio del Interior, y que veamos con un poquito más de claridad hacia dónde se encamina nuestro país y qué garantías tenemos del respeto a la lucha contra la corrupción, a los valores democráticos y al desarrollo económico. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos ya no sobre política, sino hablaremos sobre temas sanitarios. Lo vamos a hacer con el ex viceministro y epidemiólogo Percy Minaya.